Nos da mucho gusto saludar a todos los que el día de hoy nos están viendo por internet. Bienvenidos, Dios los bendiga. Que están escuchando la palabra de Dios a través de este medio, que ya sabemos que son pues muchas personas en toda la República y en otros países que nos escuchan a través de la internet. Y les damos la bienvenida y les damos un fuerte aplauso también de bienvenida a todos ustedes. Yo creo que podemos aplaudir más fuerte que eso, ¿no cree usted? Bueno. Me preguntan que cuándo se reanudan los estudios. Esta semana se reanudan todos los estudios y el próximo domingo también lo esperamos a las 10 de la mañana a todos aquellos que están tomando los grados básicos de la vida cristiana. Pablo nos dice en Efesios capítulo 1, en el versículo 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Fíjense lo que nos está en esencia diciéndonos el apóstol Pablo. Todos los que siguen a Jesús están bendecidos con bendiciones espirituales en los lugares celestiales. Todos los que siguen a Jesús están bendecidos con bendiciones espirituales en los lugares celestiales, donde Cristo está. Y creo que es una promesa increíble y una promesa preciosa con la cual podemos comenzar este año declarándola, meditándola, conociéndola, porque no obstante esta promesa se convierte en meras palabras si no conocemos cuáles son las bendiciones espirituales y cómo podemos disfrutar las bendiciones que Dios nos da si no las comprendemos. Dios tiene reservadas para nosotros, reservado para cada uno de nosotros, tremendas bendiciones espirituales en Cristo, y si no las comprendemos, va a ser muy difícil que podamos apropiarnos y podamos vivir dentro de esas bendiciones. Repito Efesios 1:3 que dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, y dice que nos bendijo con toda bendición espiritual. Ahora, cuando nosotros vemos en el capítulo 1, versículo 1, dice el apóstol Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Cuando yo comienzo a leer el capítulo 1 y el capítulo 2 y el capítulo 3 de Efesios, tengo que entender, y para poder enseñar la Biblia, cualquier maestro de la Biblia necesita entender el contexto para poder dar una enseñanza genuina, bíblica, apegada a la profundidad que el Espíritu de Dios quiere y desea enseñar a cada uno de nosotros. Descubrí varias cosas acerca de los Efesios. Y una de ellas dice a los santos y fieles en Cristo Jesús. Y me di cuenta que los Efesios eran creyentes seguros de su salvación. Los Efesios no dudaban de su salvación. Los Efesios fueron bien entrenados en el Evangelio de Jesucristo y la esperanza de la vida eterna. Los Efesios los cristianos que se congregaban en Éfeso, los cristianos que estaban en la iglesia de Éfeso, eran cristianos que conocían y sabían perfectamente bien quién era Cristo y estaban seguros de su posición que tenían en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Eran cristianos que estaban bien cimentados en la verdad, como dice el capítulo 2 en el versículo 6, en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Estos Efesios no solamente se nos dice en la Biblia que eran hombres y mujeres que sabían quiénes eran en Cristo, cuál era su posición en Cristo. La Biblia también nos dice que estaban y entendieron completamente
que Dios había resucitado de los muertos a Cristo y que lo había sentado a su Hijo Jesucristo a su diestra o en su mano derecha. Ellos sabían que habían sido escogidos por Dios desde antes de la fundación del mundo. Ellos sabían que fueron elegidos sin mancha y santos delante de Él por amor. Vean lo que dice el versículo 4 y el versículo 5 del capítulo 1. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Los creyentes de Efesios fueron verdaderamente un pueblo bendecido. Tenían buenos predicadores, tenían buenos pastores, recibían buena palabra todos los domingos. Yo creo, estoy seguro que nosotros recibimos buena palabra cada domingo, recibimos buena doctrina, recibimos palabra de Dios y sabemos que estamos creciendo como iglesia en el conocimiento de la palabra de Dios. Esta era una iglesia bendecida. Era una iglesia que se regocijaba en la redención de la sangre de Cristo y le daban aplausos al Señor por la bendición de la salvación y se gozaban. Eran cristianos que iban los domingos a la iglesia y sabían que habían sido redimidos, comprados, salvados. Sabían que cuando morían iban a ir a la presencia misma del Padre. Eran cristianos que sabían lo que tenían en Dios. Eran cristianos que venían los domingos a la iglesia a adorar a Dios, a aplaudirle, a exaltarle, a bendecir su nombre. Conociendo la gran bendición espiritual, estos creyentes también sabían que podían ser perdonados por la sangre preciosa del Cordero. Ellos tenían conocimiento de las riquezas de la gracia de Dios. Ellos eran cristianos, escuche bien, los efesios eran cristianos que casi cualquiera de la congregación en Éfeso podría abrir un estudio bíblico, podría enseñar las nuevas doctrinas de la fe a nuevos cristianos o a nuevos convertidos. Eran cristianos que estaban bien cimentados en la palabra de Dios. Ellos podían enseñar de la misericordia de Dios, ellos podían enseñar de la santidad de Dios, ellos conocían la santidad de Dios, vivían muchos de ellos en la santidad de Dios y vivían muchos sin la culpa del pecado porque sabían también confesar sus pecados delante del Señor. Ellos sabían las consecuencias de vivir en pecado, ellos sabían las consecuencias de morir sin Cristo, ellos sabían que sin Cristo nada podemos hacer. En fin, con este panorama que le estoy dando de la iglesia de Éfeso, nos podemos dar cuenta que la iglesia, los creyentes, eran cristianos que estaban bien adoctrinados en la palabra. Y espero que como estos efesios, tú también conozcas, querido congregante de Casa de Avivamiento, el poder de la redención en Jesucristo y que conozcas todas estas doctrinas que yo he mencionado, porque es triste y lo puedo describir que muchos cristianos, aunque conocen mucho de la Biblia, hay muchos cristianos que no han entrado al gozo que Dios ha prometido a cada uno de sus hijos, y quiero explicar lo que les estoy diciendo. Hay cristianos que saben que no se pierde la salvación, hay cristianos que conocen las doctrinas de la redención, hay cristianos que conocen la doctrina de la cena del Señor, de los dones espirituales, pero hay muchos cristianos que no están viviendo, no están disfrutando, escúcheme muy bien, no están disfrutando la plenitud, el reposo y la llenura y la vida abundante de la vida cristiana. Y yo quiero invitarte en este año del 2010 a aprender, a disfrutar, a vivir en el reposo, en la vida cristiana, en los lugares, como leímos en Efesios 1:3, que estamos sentados, tú y yo, en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Denle un aplauso al Señor, aleluya.
Hay mucha gente que ha sido perdonada, hay muchos cristianos que han sido limpiados, hay muchos cristianos que han sido lavados, pero muchos cristianos están viviendo en una miseria. ¿Están viviendo en una qué? Están viviendo literalmente en una miseria espiritual. Hay cristianos que dicen: me iré al cielo si me muero, me irá a perdonar Dios, me amará Dios, estará Dios conmigo, Dios me ha abandonado, es que Dios no está conmigo. Y hay muchos cristianos que están viviendo en una miseria espiritual, literalmente no se han dado cuenta lo que somos delante de Dios. Es como el hijo que dice: ay, mi papá me va a matar. Claro que tu papá no te va a matar. Un hijo tiene y sabe si sus padres lo aman, si sus padres lo quieren. Y no dejamos de ser hijos. Aunque nos portemos mal de nuestros padres, aunque nos vayamos de la casa, aunque saquemos malas calificaciones, sigues teniendo los mismos padres, ¿sí o no? Yo me sorprendo que hay cristianos todavía, después de mucho tiempo en Cristo, que creen que se pierde la salvación. Ayer simplemente estábamos en un restaurante, mi padre y yo, mi familia, mis tíos, mi hermano, mis hijos, un mesero que siempre que vamos a ese restaurante es cristiano y dice: yo siempre escucho sus prédicas en la internet y acabo de escuchar la serie de la seguridad de la salvación. Dice: porque nuestro pastor en nuestra iglesia nos enseñó que la salvación se pierde. Y yo le pregunté: pregúntale a tu pastor y dile, ¿qué pecado hay que hacer para perder la salvación? Porque todos los pecados son pecados delante de Dios. Tendríamos que estarnos convirtiendo todos los días en cristianos. Y la salvación es un regalo no merecido. ¿No lo oigo muy convencido? Y quiero decirle algo. Yo me maravillo de todos los cristianos devotos que aman a Dios. Yo no estoy diciendo que estos cristianos no amen a Dios, que aman a Dios, que llevan años fieles al Señor. Normalmente esto sucede dentro del mundo pentecostal. La mayoría de los pentecostales y carismáticos creen que se pierde la salvación. Nosotros somos una iglesia carismática en algunas cosas pentecostales, en otras cosas fundamentales, porque aplaudimos, porque alabamos, porque tenemos instrumentos, porque creemos en los dones espirituales, pero la mayoría de mis hermanos pentecostales creen que se pierde la salvación. Y ellos conocen, por ejemplo, pastores, doctrinas de la fe, conocen, ministran fielmente, pero no pueden disfrutar de esa riqueza sobrenatural que está a su disposición por el simple hecho de creer que la salvación se puede perder. Y quiero decirle también otra cosa. Yo ya prediqué una serie de la seguridad de la salvación, pero estoy preparando otra más extensa, porque esa la prediqué en los martes y la voy a compartir los domingos. ¿Qué le parece acerca de la seguridad de la salvación? ¿Le parece bien? Vamos a aprender esa doctrina. Y es bien importante, muy elemental saber por qué dice la palabra de Dios que todos los que somos hijos e hijas de Dios tenemos todas las bendiciones, todas en los lugares celestiales en Cristo. Algunos me dicen: es que si no se pierde la salvación, entonces pues voy a tomar, voy a fumar, me voy a drogar, al fin que la salvación no se pierde. Quiero decirle algo: cuando alguien nace de nuevo y se hace hijo e hija de Dios y se aparta, Dios disciplina a sus hijos. Dios se encarga de sus hijos. La salvación no se pierde. Mis hijos no dejan de comer en mi casa todos los días, no dejan de comer en la misma mesa que yo como, no dejan de comer la misma comida que yo como. ¿O a poco usted prepara un espagueti, unas albóndigas y sus hijos se portaron mal? Les dice: pues ahora nada más van a comer bolillo y agua. Ellos comen del mismo pan que yo como, las albóndigas que yo como, la misma carne. Y si vamos a un restaurante, también piden a la carta como yo pido. ¿Por qué? Porque son mis hijos. Y si se portan mal, los disciplino.
los castigo. Todos los papás tenemos maneras diferentes de disciplinar a nuestros hijos, pero no dejan de ser mis hijos. Y dice la palabra de Dios, si ustedes, siendo malos, les dan cosas buenas a sus hijos, cuánto más nuestro Padre Celestial que está en los cielos nos dará todas las cosas a nosotros que se lo pedimos. Aleluya. En Juan capítulo 14, Jesús nos dice, en el capítulo 14, en el versículo 19, versículo 20, y Él les explica a sus discípulos y les dice, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. Quiero decirles que en este versículo, en Juan capítulo 14, se nos dice, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Y vean que dice Cristo, en el versículo 19 y 20, en aquel día, diga conmigo en aquel día. Me llama la atención esta palabra de Cristo, dice, en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y mi Padre está en vosotros. Me llama la atención ese día del cual Jesús habla, porque nos está hablando de una posición que debe entender cada hijo y cada hija de Dios, que estamos en Cristo. Ahora, la mayoría de nosotros conocemos nuestra posición en Cristo, sabemos que estamos sentados en lugares celestiales, pero lo sabemos como un hecho teológico. También tenemos que aprender a entenderlo por experiencia. Por ejemplo, ¿qué quiero decir mi posición en Cristo? Es un término teológico que usted va a escuchar mucho a través de buenos maestros de la palabra de Dios, que le va a decir, tu posición en Cristo es esta. Y cuando tú leas la Biblia, vas a entender muchas cosas que son tu posición en Cristo de acuerdo a la palabra de Dios. Pero la pregunta es, ¿qué significa mi posición en Cristo? Es muy sencillo. La palabra posición en Cristo significa el lugar donde yo estoy colocado. ¿Qué significa, queridos hermanos? Por ejemplo, cuando tú te convertiste al Señor, Dios te colocó en un lugar. Estás en una posición. Estás dentro de ya una posición. Ya eres parte del equipo. Ya eres parte de la familia, ya has sido comprado, has sido redimido, has sido salvado, ya eres hijo e hija. Esa es tu posición en Cristo. En el momento que te convertiste y te arrepentiste de tus pecados, no estoy hablando si eres protestante, católico, mormón, testigo de Jehová, no. En el momento que tú te convertiste como protestante, como católico, como testigo de Jehová, el día que te convertiste, te arrepentiste, naciste de nuevo, Dios te colocó y te puso en una posición privilegiada. Yo me acuerdo cuando iba a la preparatoria, cada año para las finales o para ciertos partidos, el entrenador de soccer leía la lista de los convocados. Y leía la lista y todos en la escuela estábamos así, ay, ojalá me nombren. Y hay veces que unos quedábamos fuera y hay veces que otros quedábamos dentro. Ahora que sea el Mundial de Fútbol en África, Javier Aguirre va a dar la lista de los convocados y todos los jugadores mexicanos quieren estar en esta lista, ¿verdad que sí? Todos los mexicanos quieren estar en esa lista, todos los jugadores de primera división quieren estar en esa lista, pero desgraciadamente muchos van a quedar fuera de esa lista. Y cuando nosotros nos convertimos a Dios y nos entregamos a Cristo y nacemos de nuevo, somos nombrados, inscritos en el libro de la vida y somos parte de la lista de Dios. Usted está en esa lista y por eso dice la Biblia, y no los borraré del libro de la vida. Den un aplauso al Señor, aleluya.
En Efesios capítulo 2, en el versículo 6, nos dice la palabra de Dios lo siguiente. Efesios capítulo 2, en el versículo 6, y nos habla de que estamos sentados en los lugares celestiales en Cristo, pero fíjense cómo dice, y juntamente con Él, fíjense, eso está hablando de ti y de mí, y juntamente con Él, dice, no resucitó. ¿Qué hizo Cristo con nosotros? ¿Cuántos están resucitados en Cristo esta mañana? Hermano, le estoy hablando de doctrina. Le estoy hablando de, no de una herencia que se va a ganar, una herencia que ya tiene. No es de esas herencias de que cuando se muera el abuelo, se muera, le va. No, usted ya lo tiene en vida el día de hoy en Cristo, dice la Biblia, y juntamente con Él no resucitó. Y el día que Cristo me resucitó, o sea, significa que si me resucitó yo estaba muerto antes. Y la Biblia dice que estábamos antes muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. En nuestros delitos y pecados. Por eso también dice la palabra de Dios en Juan 5:24, no lo busque, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene tiempo presente, no dice a lo mejor o tendrá, tiene, es una posesión presente, vida eterna. Si usted le preguntan hoy, si te mueres hoy, ¿a dónde te vas? Tú no puedes contestar, pues depende si Dios hoy me agarró persinado o no. Depende si me confesé o no. Depende si... no. La Biblia dice en Juan 5:24, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiempo presente, tiene vida eterna y no vendrá condenación. ¿No vendrá qué? Romanos 8:1 también lo dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los cristianos ya no seremos condenados. Seremos juzgados por nuestras obras, recibiremos coronas, galardones, las arrojaremos los que las ganemos. Si ganamos a los pies de Cristo, unos serán avergonzados en el cielo y se alejarán del Señor, pero la salvación no se pierde. Dice la Biblia, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna, no vendrá condenación. Es una promesa para usted, es una promesa para mí, porque dice, ha pasado de muerte a vida. Y para que usted se volviera a perder, tendría que pasar de vida a muerte. Y eso es imposible. Los que hemos nacido de nuevo, tenemos al Espíritu Santo y pecamos los que nos hemos apartado de Dios. Y nos apartamos de Dios, pero Dios en su amor nos disciplina, nos regresa y regresamos al camino y le decimos, papá, perdóname porque me aparté de ti, porque pequé contra ti y nos sentimos mal. Sean 6 meses, 3 meses, 4 meses que estamos apartados de Dios, nos sentimos mal, pero regresamos al camino. ¿Cuántos cristianos me dicen, ya se alejó de Dios? Yo les digo, si es hija, si es hijo de Dios, va a regresar al camino. Esa es la garantía. Nuestro Padre no deja a ninguno de sus hijos. Y la Biblia nos dice que nos resucitó en Efesios 2:6. Y juntamente con Él nos resucitó y dice, y nos hizo, aleluya. Vean lo que usted dice, lo que usted tiene y lo que yo tengo. Si esto no. Yo sé que el frío le enchina los vellitos del cuerpo, pero esto le ha de enchinar sus vellitos espirituales. ¿Cuáles son los vellitos espirituales? No lo sé, pero algo se le debe de enchinar. Dice, y asimismo nos hizo sentar. Diga conmigo, wow. Dice, nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Denle un aplauso al Señor. Y algunos dirán, no, pues yo ni me siento que estoy sentado con Cristo. Yo siempre siento que estoy sentado con el chanclas y me va mal y ni parece que esté sentado con Cristo, porque
aunque lo sepas teológicamente, yo te voy a explicar en esta mañana qué significa que estás sentado en los lugares celestiales en Cristo, y este concepto tiene que revolucionar tu vida de hoy y para siempre, mi hermano. No puede ser igual después de este mensaje el día de hoy. Tu vida tiene que cambiar el día de hoy. Tienes que regresar cambiado a tu casa. Tienes que tener un concepto distinto de lo que es estar sentado en los lugares celestiales en Cristo Jesús a partir de hoy, y saber lo que eres en Dios y saber lo que eres en Cristo, y dejar de vivir una vida cristiana miserable. Dios no me quiere bendecir, es que Dios consiente más unos que otros, es que yo no, es que yo tengo muchas pruebas. Yo no dije que vas a dejar de tener aflicciones, pero en esas aflicciones estás sentado en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Hay unos que dicen: yo sufro aflicciones y pruebas. Si eso es estar sentado en lugares celestiales con Cristo, entonces no entiendo. Te aseguro que todos los cristianos tenemos tiempos de pruebas, pero la palabra de Dios nos dice que estamos sentados en los lugares celestiales en Cristo. Entonces significa que el Padre, fíjense bien, el Padre está sentado en su trono. ¿Cuántos lo creen? El Padre está ahí en su trono sentado. Yo imagino un trono gigante, lleno de luz. Esta semana que he estado de vacaciones, la semana pasada, he estado estudiando mucho acerca de los reyes de Inglaterra. Me gusta mucho estudiar eso. He visto unas películas, unos DVDs del rey Enrique VIII de Inglaterra, cómo entró el protestantismo a Inglaterra. La persecución que hubo contra los protestantes, los católicos contra los protestantes, los protestantes contra los católicos. Y algo que me llama mucho la atención es, bueno, cómo los reyes, cuando estaban sentados en su trono, estos reyes que estaban en su trono siempre tenían personas que eran dignas de estar en la corte. Solo podías estar en la corte. La corte era donde se sentaba el rey, donde se pasaba la mayor parte del día, donde él entraba a comer. Si tú tenías un pase o eras nombrado por parte del rey digno de estar en la corte, tú podías entrar y podías salir. Y quiero decirle que era un gran privilegio las personas que podían entrar a la corte y ver al rey, porque el pueblo de Inglaterra, los pueblos que tuvieron reyes, como en España, algún tiempo en México, y en otros países, en Escocia, y en otros países que tuvieron reyes, el pueblo solamente veía al rey una vez cada mes, cada 6 meses. Lo veían de lejos cuando se asomaba y saludaba a la gente desde una terraza, y la gente le aplaudía. Pero algo que distinguía a los reyes era que el pueblo amó mucho a sus reyes y daban sus vidas por sus reyes. Y ser desleal al rey era ser desleal más que a la patria, más que cualquier otra cosa. Podías perder aún tu propia cabeza. Muchas personas tuvieron el privilegio de estar en la corte, y el rey los invitaba a estar en la corte, y eso significaba que si estabas en la corte, todos los días veías al rey. Aunque no podías hablarle al rey, lo podías ver de lejos, podías observar lo que él hacía, y estabas dentro de los privilegiados, dentro de los pocos 20 o 30 o 40 que había en la corte, que podían entrar y salir. Pero aparte de los privilegiados que podían estar en la corte, habían unos cuantos más pocos que podían acercarse a hablar al rey en su presencia. Y necesitabas autorización de parte del rey para tener una audiencia privada con el rey. Y miren, la palabra de Dios nos dice que hay una corte, que hay un lugar donde Dios está sentado, que es en el cielo, está en su trono, está rodeado de ángeles. Dice la Biblia, la palabra de Dios lo enseña muy claramente, que a la diestra del Padre está sentado ¿quién? Jesucristo, el Hijo de Dios. Y la Biblia dice que cada vez que el Padre voltea a su derecha,
ve a Cristo también sentado en su trono, Jesucristo, que es el Rey de Reyes, el Señor de los Señores, y dice la palabra de Dios que ese Rey Jesucristo tiene todo un pueblo que somos todos nosotros. Nosotros somos el pueblo de Dios. Nosotros somos parte y somos súbditos y somos siervos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero la Biblia dice que cuando Dios ve esa enseñanza tan tremenda, cuando Dios ve a su Hijo Jesucristo que está sentado en su trono, la Biblia dice que nosotros no necesitamos un permiso especial para entrar a la corte, no necesitamos ser nombrados cristianos favoritos o consentidos de un pastor o de un evangelista, sino la palabra de Dios nos dice que usted y yo pastor, usted una oveja, usted un laico, usted un doctor, usted un ingeniero, un hijo, una hija de Dios, todos nosotros, usted y yo, tenemos acceso libre a la corte, al palacio, a la presencia de Dios todos los días. Y no necesita pedirle permiso a un ángel. Quiero hablar con el Padre. A ver, haz cola porque saca tu boletito, así como en el Walmart para comprar salchichas y albóndigas. Y a ver cuál es el boletito que sigue. El boletito número 33. A ver qué se te ofrece. No, la palabra de Dios dice que no, esto es increíble, esto es precioso, esto bendice mi vida. La Biblia dice que yo no solamente desde que Cristo murió en la cruz del Calvario y abrió la cortina y abrió el acceso al Padre, ahora yo puedo estar en la corte, no del gobernador Peña Nieto, ni del presidente de la República, ni un rey de España, una reina de Inglaterra. Yo tengo acceso y estoy vivo en la corte del Padre del universo. Pero miren nada más esto. Yo cuando veía estas películas y estudiaba estos reyes, si al rey le caía mal a alguien, ¿sabe qué hacía el rey? Le cortaba la cabeza. Y no importa que le había servido durante 10, 15, 20 años al rey. Si te encontraban la mínima traición, te cortaban la cabeza o te quemaban vivo. Quiero decirle que hay un Dios y un Padre celestial y un Rey que nunca le va a cortar a usted la cabeza. Y no solamente la palabra de Dios nos dice que ese Rey, estamos nosotros en su corte, dice la Biblia, que estamos sentados con Cristo. O sea que donde está sentado Cristo ahorita, usted está sentado ahí con Él. ¿Cómo la ve? ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Denle un aplauso al Señor, aleluya. Hay otro versículo que dice en Juan capítulo 17, versículo 21, dice: para que todos sean uno como tú, Padre, en mí y yo en ti. Juan 17, 21 al 23. Que también ellos sean uno en nosotros. Y dice Cristo lo siguiente, dice así: y yo les he dado tu palabra. ¿Ya lo tienen? Y yo les he dado, yo les he dado la gloria que me diste. Así dice su Biblia. Yo les he dado la gloria que me diste para que sean uno, así como nosotros somos uno. ¿Sí estás ahí o no? Aquí está, miren. La gloria que me diste. Vamos a pensar, queridos hermanos, por unos momentos, en la gloria de Cristo. ¿Cuántos saben que la gloria de Cristo es grande? ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? ¿Cuántos saben que cada domingo se trata de que se manifieste la gloria de Dios? ¿Cuántos saben que Dios nos ha pedido en su palabra que manifestemos su gloria? Y cuando pensamos en la gloria de Dios, o sea,
Decimos, wow, pero dice, la gloria que me diste, dijo Cristo, yo se las he dado a ustedes, para que sean así uno, así como nosotros somos uno. Ahora, la gloria que Cristo nos ha dado, uno dirá, no, pues yo camino y ni gloria se me ve. ¿Cómo que tengo la gloria de Cristo? ¿Saben qué significa que Dios nos ha dado la gloria de su Hijo? La gloria que tenemos cada uno de nosotros los cristianos es que ninguno de nosotros sus hijos tenemos ningún impedimento para accesar el trono del Padre. Jesús nos facilitó el acceso al Padre abriéndonos la puerta por la cruz. Y por medio de Cristo, los unos y los otros, dice su palabra, tenemos entrada por el mismo Padre. Vean Efesios 2:18. Dice, porque por medio de Él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. La palabra entrada, estaba estudiando la palabra entrada o acceso. ¿Saben qué significa en griego? El derecho de entrar. Escuche bien lo que le voy a decir. No importa que estés en pecado, no importa que estés en adulterio, no importa que hayas cometido un pecado de robo, no importa que has mentido, no importa si has fornicado, tienes el derecho como hijo de entrar a la presencia del Padre. No escucho muchos amenes muy convencidos. ¿Saben qué dicen muchos? Ay, Dios ya no me va a escuchar. Dios ya no me va a perdonar. Ya van 10 veces que cometo el mismo pecado. Ya harté a Dios. La Biblia es muy clara. No importa que hayas pecado. Si te quieres arrepentir y quieres regresar a tu Padre, Él siempre te va a escuchar. Significa que Dios nunca va a cerrar sus oídos desde que Cristo murió en la cruz del Calvario a tus plegarias, a tus oraciones y sobre todo cuando regresas a Cristo con un corazón arrepentido. Tu Padre siempre te va a amar. Tu Padre siempre te va a querer. Tu Padre siempre va a estar ahí por ti. Nos podemos dar cuenta de lo que Pablo nos está diciendo aquí, que hemos llegado a un lugar de acceso sin impedimento a Dios. Yo leía en el Antiguo Testamento, esto lo hemos estudiado, Olguita, cuando Esther, ¿te acuerdas cuando Esther se quería acercar al rey? Y se acercó una vez sin pedir permiso. Y miren, las propias reinas, si se acercaban al rey sin pedir permiso, era pena de muerte. Pero la Biblia nos dice que usted y yo estamos en la habitación del trono. Tenemos el privilegio de hablarle al rey en cualquier momento. Vean lo que dice Efesios capítulo 4, versículo 16. Hebreos capítulo 4, versículo 16 nos dice, acerquémonos pues confiadamente ¿a dónde? ¿A dónde? Acerquémonos pues ¿a dónde? Al confiadamente, diga, con confianza al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Cuando tenemos visitas en la casa, les decimos, siéntanse en. Yo no quiero que nadie invite a alguien a su casa y le diga, no se sienta en confianza, ni en tanta confianza. Y les decimos, agarre lo que quiera del refrigerador, aunque no lo sintamos.
Y quítese los zapatos si quiere y mueva así sus piecitos y sus deditos y sus calcetincitos, aunque no querramos. Todos nosotros cuando recibimos gente en nuestra casa, a mí me gusta recibir gente en la casa, me encanta recibir gente en la casa, me encanta. Cuando viene gente a la casa, me gusta hacerla sentir que se sienta contenta, atendida. Ahí está el baño, ahí está la cocina, sírvase más, siéntese donde quiera, donde nos sentamos, donde ustedes quieran. Imagínense nosotros cuando estamos en la presencia de nuestro Padre. ¿Cómo nos trata nuestro Padre? ¿Cómo nos quiere nuestro Padre? Hoy tenemos el mismo grado que Cristo tenía de acceso a su Padre, queridos hermanos en la fe. Nosotros estamos bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. No lo olvide, nosotros vivimos en el palacio del Rey, en la corte del Rey, y tenemos acceso al Padre, y el Padre siempre nos va a escuchar. Y cuando el Padre te ve a ti, y el Padre te ve a ti, y el Padre me ve a mí, nos ve sentados juntamente con Cristo en ese trono. Amén. Termino con esto. La Biblia nos dice en Efesios capítulo 1, en el versículo 6, otra bendición es nuestra cuando nos sentamos en esos lugares celestiales. Y nos dice, en el cual nos hizo aceptos. Efesios 1:6 dice, con lo cual nos hizo, vean la palabra aceptos. Son conceptos muy profundos. ¿Sabe qué significa la palabra aceptos? Está hablando de usted y de mí. La palabra acepto significa sumamente favorecidos. Sumamente favorecidos. Significa que Dios nos ha favorecido a sus hijos con toda clase de bendiciones. Significa que hay toda clase de bendiciones espirituales en el cielo, en su palabra, en la tierra. Como en el cielo, hágase así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Lo que atemos en el cielo será atado en la tierra. Dice la palabra de Dios que somos aceptos, somos favorecidos, somos muy especiales, porque cuando Dios nos ve a nosotros, está viendo a Cristo que está en nosotros, y cuando Dios ve a Cristo que está en nosotros, el Padre nos ve que estamos sentados a su diestra, cada uno de nosotros. En Juan capítulo 15, en Lucas capítulo 15, quiero terminar con una historia, y sé que esto va a bendecir su vida. Y se conoce como la historia del hijo pródigo. En Lucas capítulo 15, en el versículo 23, dice así la palabra de Dios. Vamos a leer desde el versículo 11. Lucas 15, 11. Con esta ilustración termino. También dijo, un hombre tenía 2 hijos. Y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo el hijo menor, se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. ¿Qué hizo este hijo? Desperdició, ¿qué hizo? Digan conmigo la palabra hijo. ¿Cuántos de aquí son hijos de Dios? ¿Cuántos de aquí muchas veces hemos desperdiciado los bienes que el Padre nos ha dado? Esa historia es para ti y para mí. Y desperdició sus bienes. Es como el cristiano que se aparta de Dios, desperdicia lo que Dios le da. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia
y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, diga la palabra volviendo en sí. Miren, todo hijo e hija de Dios, tarde o temprano vuelve en sí. Agarramos la onda, nos damos cuenta. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Esto es para los cristianos que no están viviendo sus bendiciones y sus riquezas espirituales en Cristo. Dicen, ¿cuántos cristianos son tan bendecidos? Dios les responde, Dios les bendice, Dios les abre puertas, Dios esto, Dios aquello, pero yo estoy aquí malgastando los bienes de mi Padre. Vean lo que dice. Ya no soy digno, me levantaré e iré a mi Padre y le diré: Padre, versículo 18, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, ¿quién es el Padre? ¿De quién está hablando aquí? De Dios. Fíjense cómo reacciona Dios cuando tú regresas. Si tú te has apartado de Dios, dice, vino su padre y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. ¿Y qué hizo el padre? Corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Esa es la actitud de nuestro Padre cuando nosotros regresamos al camino. No llegó el Padre y le dijo: hijo desgraciado. ¿Verdad que no le dijo eso? ¿Qué hiciste con lo que te di? Y a ver la lana, ¿dónde está? Y las tarjetas de crédito, te lo desperdiciaste. Y a ver el Ferrari que te llevaste, ya lo chocaste, ¿verdad? Qué gran lección espiritual Dios nos da en este segundo servicio del 2010. ¿Cómo tenemos que tratar nosotros a otros cristianos apartados de Dios? La Biblia dice, como el Padre lo hace con misericordia. Cualquier hijo de Dios que está apartado, sabe que está apartado y sabe que necesita regresar al camino. Y todo cristiano apartado necesita amor, necesita restauración. Y si esa persona quiere regresar al camino, sé tú el primero en abrazarlo, en recibirlo, en correr y echarte sobre su cuello. Porque dicen que los cristianos somos el único ejército que pisoteamos a nuestros propios soldados. ¿Cómo la ve? Cuando están caídos. Pero el Padre dijo a sus siervos, vean el versículo 21, aquí tenemos la actitud de muchos creyentes. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el Padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle. Vean lo que hace Dios cuando tú regresas. Agarren un anillo, pónganlo en su mano. Agarren unos tenis Puma, pónganle calzados en los pies. Y traigan el becerro, el más flaquito, el más ñanguito. Traigan el becerro gordo. Y mátenlo y comamos y hagamos fiesta. Porque mi hijo muerto era, ya revivido. Se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor, esa es la actitud de muchos cristianos, la del hijo mayor. Y su hijo mayor estaba en el campo. Y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música, la danza, los mariachis, el trío,
hasta barbacha olía, y vio invitados, y llamando a uno de los criados le preguntó: ¿qué es esto? ¿Qué está pasando? Él le dijo: tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces, ¿qué hizo el hijo? ¿Se alegró? Se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre, le rogaba que entrase, mas él respondiendo dijo al padre: he aquí, tantos años llevo fiel en la iglesia, yo nunca me he apartado de Dios, yo nunca he dejado de servir en edecanes, yo nunca he dejado de servir al pastor, yo nunca te he desobedecido y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Me encanta la respuesta del padre. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Por eso todos los que son fieles y a los que no se les hace fiesta y no se les reconoce, sepan una cosa: a lo mejor no se les hace fiesta como este hijo perdido, porque todo lo que es del Padre es tuyo también. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano estaba muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Reflexiona en las próximas palabras que le voy a decir. Yo no sé si quiere hacerlo con sus ojos abiertos o cerrados, pero la parábola del hijo pródigo nos provee una poderosa ilustración cuando se nos da una posición celestial en Cristo. Ya vimos que era la historia de un hombre que le pidió a su padre toda la herencia y la malgastó. Y cuando este hijo quiso regresar con su padre, lo primero que pensó el hijo: mi papá está enojado, mi papá no me va a recibir, mi papá no me va a hablar. Y es la misma actitud que tenemos muchos cristianos: mi padre no me va a amar, mi padre no me va a bendecir, mi padre no me va a perdonar. Él había probado las bendiciones, él había vivido en la casa del padre. ¿Y saben qué representa el hijo pródigo? Aquellos hijos e hijas de Dios que se descarrían y que le han fallado a Dios de una forma miserable. Todos los cristianos que se han apartado de Dios, que le han fallado a Dios, que se han apartado por el pecado, es tu historia del mismo hijo pródigo. El hijo pródigo casi se muere de hambre, porque la Biblia dice que separados del Señor nada podemos hacer. Y se cansó de una vida pecaminosa, decidió regresar a su padre. Y esto representa el camino del arrepentimiento. Cuando él primeramente se fue del hogar, probablemente el padre le aseguró y le había dicho que él siempre podía regresar a la casa. Y eso es un consejo que le doy a todos los papás. Si un hijo tuyo se va de la casa, asegúrate de decirle a tu hijo y a tu hija: hijo, hija, las puertas de esta casa siempre están abiertas para ti. Tu padre y tu madre te amamos. Y no importa lo que hagas, mientras regreses arrepentido, las puertas están abiertas de este hogar. Yo no sé si muchos de ustedes están viendo la imagen en su cabeza. El pródigo se había alejado de su pecado, dejó el mundo atrás, tomó acceso de la puerta abierta que su padre le prometió. El hijo sabía que podía regresar al padre. Él estaba caminando en arrepentimiento, apropiándose al acceso al padre, pero todavía no era aceptado. Qué lugar tan trágico, queridos hermanos. Aquí tenemos un creyente que caminaba rectamente con Dios, apenado por sus pecados pasados,
Él estaba cansado de llevar toda la culpa, la vergüenza y la condenación, pero él no sabía que era aceptado por su padre. Él pensaba que su padre estaba enojado, que su padre no lo iba a aceptar. Y seguramente este hijo pensaba: mi padre me odia porque malgasté todo el dinero. El hijo pródigo debió haberse cansado mientras pensaba en todas las formas que trataría de cambiar por sí mismo. Estaba cansado de pecar. Era un cristiano que ya se había hecho una lista de tantas cosas que se había hecho una lista de tantas cosas que se había comprometido con el Padre a hacer. Como muchos de ustedes, yo voy a hacer esto, voy a hacer esto y voy a hacer esto, pero le he fallado a Dios una y otra y otra y otra, y le he fallado tantas veces al Señor. He caído tantas veces en el mismo pecado. Creo que es el estado de muchos de ustedes en esta mañana, queridos hermanos. Pero el Señor Jesucristo nos dio esta parábola para abrirnos nuestros ojos y darnos a entender y a conocer nuestra posición que tenemos en Él. Si me has visto a mí, dice el Padre, me has visto a mí, dice Cristo, porque yo y el Padre uno somos. El hijo pródigo no tenía paz, así como no tienes paz en esta mañana de estar alejado de Dios. Y qué triste que muchos de ustedes en esta mañana no tengan la promesa y la paz del cielo, la promesa que sobrepasa todo entendimiento, la paz que sobrepasa todo entendimiento, porque no te has dado cuenta que eres aceptado, aceptada como el hijo pródigo. ¿Qué le pasó al hijo pródigo? Cuando su padre estaba lejos, lo vio, fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. El hijo pecador fue perdonado, abrazado y amado por su padre, sin ira y sin condenación alguna. Y de esta misma manera el Padre en esta mañana te recibe y te acepta, y te da un beso en la mejilla y te abraza. Pero aquí es donde muchos cristianos creen que la historia termina. El pródigo fue aceptado por el Padre una vez más. Y vemos nuestra relación con el Padre de la misma manera. Muchos hemos conocido el beso amoroso, su misericordia y su perdón. Pero no nos damos cuenta y vivimos en ese perdón que Él tiene para nosotros. Estamos dentro de la casa de nuestro Padre. Estamos en la corte del Padre Celestial. El Señor nos quiere y nunca descansará Dios con nosotros hasta que tú, como su hijo, disfrutes de todas las bendiciones espirituales que tienes en Él, porque eres aceptado en el amado. Él tiene tantas riquezas para ti, tantas bendiciones para ti. Él quiere abrirte sus cielos este año. Él quiere que vivas con la conciencia de que estás sentado en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Que cuando te vea a ti, vea a su Hijo. El Padre es el que dice en el versículo 23: ven, comamos y hagamos fiesta. Si hoy, querido hermano y hermana, te acercas otra vez al trono de la gracia, te arrepientes de tus pecados, dice la Biblia que Dios va a matar el becerro más gordo y Él va a hacer fiesta en los cielos. La palabra hagamos fiesta en el griego significa por ponerse en un estado de ánimo, de gozo, de regocijo. Y Dios dice: saquemos el mejor vestido y vamos a vestirte.
Pongamos un anillo en tu mano, calzado en tus pies. Traigamos un becerro gordo y vamos a matarlo. Y vamos a regocijarnos con danza, con música, con fiesta angelical. El Padre aceptó al Hijo con sus trapos, con sus harapos, con sus vestimentas rotas. Y el Padre no solamente lo limpió, pero no solamente le dio ropas limpias, sino que también lo limpió. Y en esta mañana Dios te quiere limpiar. El Padre ya no está mirando tu pasado. El Padre te está mirando ahora en Cristo, lo que eres en Cristo. Y les pregunto con sus ojos cerrados. Con tus ojos cerrados te hago una pregunta. ¿Reconoces que eres aceptado en Cristo, sí o no? Y a lo mejor experimentaste lo mismo que el hijo pródigo. ¿Cuántos de ustedes reconocen así con sus ojos cerrados que están sentados en los lugares celestiales en Cristo Jesús? Y por eso te pregunto, si sí lo reconoces, ¿dónde está tu gozo? ¿Dónde está la alegría? ¿Por qué tanta depresión? ¿Por qué tanta angustia? ¿Por qué tanta falta de paz? Estás sentado en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Y te hago otra pregunta. ¿Has experimentado las bendiciones de tu aceptación? Si nunca entras a la casa de Dios y descansas en la aceptación que Él te ha dado, nunca descansarás en Dios y le robarás a Dios el gozo de bendecirte. Y termino con esto. Te animo en esta mañana, en esta tarde, que dejes tus pecados, abandones tus pecados. Abandona tu vida mundana. Haz a un lado el peso carnal que siempre te acosa. Te invito esta mañana a abandonar tu pecado, tu alejamiento de Dios, tu adulterio, tu fornicación, tus robos, tus malos pensamientos, la forma como tratas a tu esposa, la forma como tratas a tu esposo, a tus hijos. Abandona esa vida. Abandona la homosexualidad. Abandona el lesbianismo. Abandona la pornografía. Y entra y toma tu posición en Cristo. Él te ha llamado a entrar al gozo de su aceptación. Y cuando te levantes cada mañana, te encontrarás gritando un día tras otro: aleluya, gloria a Dios. Hoy me levanto porque hoy he sido aceptado por mi Padre. Estoy sentado en los lugares celestiales. Hoy soy hijo de Dios. Hoy soy hija de Dios. Hoy Él me ama. Hoy estoy en su palacio. Hoy estoy sentado con Cristo. Hoy recibo toda bendición espiritual. Te vas a levantar con esa actitud cada mañana del 2010. Todos los días vas a despertar con una sonrisa en tu cara. Vas a despertar con un gozo en tu corazón. Porque he sido aceptado en el amado. Porque Él me ama. Porque Él es mi Padre. Porque Él es mi ayuda. No temeré lo que el enemigo pueda hacerme. No he de atemorizarme lo que puedan hacerme mis enemigos. No he de atemorizarme en las amenazas que hacen contra mí, de demandarme, de buscarme, que me quieren golpear, matar, destruir. Soy hijo, soy hija de Dios.
Y todos los días en el 2010 vas a caminar con un corazón lleno de gratitud. Soy tu hija, levanta la cabeza. No agaches la cabeza todos los días. No vivas humillada, humillado. Dios no te ha hecho cola, te ha hecho cabeza. Estás sentado en los lugares celestiales en Cristo. Toda bendición espiritual es tuya. Tienes la unción del Santo, tienes al Espíritu Santo, tienes al Padre en tu vida, a Cristo y al Espíritu en tu corazón. Tienes el poder de orar por los enfermos, de atar y desatar en los cielos. Tienes el poder de sacar demonios. Tienes el poder de orar por los enfermos y sanarlos. Tienes el poder de vivir una vida victoriosa. Eres hija, eres hijo de Dios. La gloria que Cristo tiene es tuya. Es tuya y te pertenece. Vamos, iglesia gloriosa, resplandece, porque el Señor te ha iluminado y el Señor es tu luz, el Señor es tu salvación. Estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Aleluya, dice el Señor en su palabra. Vamos, apláudele al Rey de Gloria. Y no tengamos la mentalidad del hermano mayor. ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Verdad? Muchas veces, ¿no, chicas, chicos? ¿Verdad? ¿Y por qué a mi hermano le compraste este regalo? ¿Y por qué a mí me dice este carro y a él me lo... ¿Y por qué ya deja de tener envidia? Deja de tener resentimiento, coraje. Date cuenta de una cosa, que aunque no te den cosas materiales, tú tienes todas las cosas de Dios son tuyas. Todas las bendiciones de Dios son para nosotros. Y así como el hijo mayor que tenía envidia, también era dueño de todas las cosas del Padre. Pero era la actitud. Era la actitud. Es tu actitud la que tiene que cambiar. Y a veces le decimos: Señor, ¿y por qué no lo castigas? ¿Y por qué no le mandas un rayo del cielo? ¿Y por qué eres bendecido en Cristo? Y antes de despedirnos y ofrendar y diezmarle al Señor, quiero invitarte a recibir a Cristo en tu corazón. Cierra tus ojos y repite esta oración. Si deseas que Cristo Jesús entre en tu vida, entre en tu corazón, dile: Dios y Padre, te pido perdón por mis pecados. Te abro las puertas de mi corazón. Te pido que entres en mi vida como mi Señor y mi Salvador. Quiero ser la persona que tú quieres que yo sea. Quiero vivir para ti. En el nombre de Jesús. Amén.